Bueno, Dios te bendiga. Vamos a ir en el son del libro de Segunda Reyes, capítulo 17 ya. El pasaje se llama Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Entonces, aquí estamos hablando del reino del norte. Recordemos que ahora está dividido en dos reinos: el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Y la capital del reino de Israel, del norte, es Samaria. Verso 1 dice, verso 1 de capítulo 17 dice: en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de él, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Y él se nombró entre los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Entonces aquí vemos qué es lo que acorta la vida, el reino, más bien el gobierno de cada rey, por su maldad. Contra esto subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba el tributo. Entonces, así que vemos cómo la paga del pecado, pues la muerte. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Siria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le presionó en la casa de la cárcel. Recordemos que están emparentados. Israel y Egipto están de cierto modo emparentados. De hecho, sí, porque una princesa de Egipto fue mujer de Salomón. De hecho, la primera mujer de Salomón fue una princesa de Egipto. Y tuvieron hijos. Por eso es que están emparentados. Por eso es que medio se llevan Egipto e Israel. El rey de Asiria le invadió todo el país y Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, de Egipto temieron a dioses ajenos. Entonces vemos cómo lo entrega de nuevo a cautiverio. Y de hecho me parece que esta es la última parte. Todavía queda mucho. Pero vemos cómo el pecado principal de Israel es la idolatría, es buscar otros dioses. Y lo vieron los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas en contra de Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estas imágenes de cera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Entonces vemos cómo, de hecho, qué interesante que un árbol sea un símbolo de la idolatría. Porque de hecho me acuerdo mucho de esto, que incluso metió un árbol en su casa para adorarlo. Y debajo de un árbol ponían a soltar. A fuerza tenía que ser debajo de un árbol. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, de la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová. Y se verán a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los evidentes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron antes donde están sus cerviz, como las cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Bueno, entonces aquí vemos cómo, o sea, Dios les avisa, incluso cuando me acuerdo, el mejor ejemplo por mucho es Jonás. Dios avisa. Eh, Obviamente que mandó a profetas y siervos, incluso en la época de Cristo, y no muchos se arrepintieron. Dice: Jehová manifestó entonces Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volaos a vuestros malos caminos. Dice a las dos partes, tanto a Israel como a Judá: volved de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron antes, endurecieron sus cerviz, como las cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios.
y decían sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y siguieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejando todos los mandamientos de Jehová su Dios, hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de cera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Entonces, pues aquí se perdieron la idolatría. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinación y a visiones de agoros, y se entregaron a hacer lo malo entre los ojos de Jehová, provocándole a ira. O sea, de hecho la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. O sea, ya de por sí estaban en pecado y se hundieron mucho más en eso. Jehová por todo se lloró en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces, ¿dónde fueron a parar esas 10 tribus? Más bien fueron 11 tribus que se fueron. ¿A dónde fueron a parar? Fueron a parar a diferentes naciones. Parece que aquí fue específicamente a Siria. Bueno, porque menciona al rey de Asiria. En esta parte, Asiria, pero a lo largo de la historia, fueron a diferentes partes, incluso a Grecia, porque había muchos judíos en Grecia. En la época de Cristo, incluso lo narra mucho, que había muchos judíos en Grecia, pero también en España, en Italia. Entonces fueron dispersos y llevados de un lugar a otro. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en sus manos de saqueadores hasta hacerlos de su presencia. De hecho, Judá es la tribu que guardó la Biblia, o sea, la tribu de Judá fue la que guardó la Biblia, no solo la Biblia, o sea, muchísima información, muchos libros eh, históricos de Israel a través de los fariseos. Los escribas y los fariseos, que ellos son los que copiaban la Biblia y los que, o sea, mantenían esa tradición de leer la Biblia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel vieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Pues entonces está la primera parte, el primer pasaje. ¿A dónde fueron a parar las primeras? Tenemos que analizar. Porque bueno, aquí dice específicamente que Israel, el reino del norte, fue a Siria, pero Judá también fue cautivado, pero no dice a dónde se lo llevaron. Bueno, Judá dice, no Judá guardó sus mandamientos, sino que no los cuales se habían hecho. Y yo también descendencia de Israel, se eligió, pero no dice a dónde. Judá sí, de hecho, aquí dice que Israel, el reino del norte, fue a Siria, pero Judá, quién sabe a dónde. De hecho, fue más duro con Judá que con Israel, por cierto, porque Israel solamente los llevó cautivos a Siria y ya. Pero dice que a Judá los afligieron los saqueadores hasta echar su presencia. Bueno, vamos con la segunda parte. Dice: Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Ama, de Sefarbaí, y les puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, pues huyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo a ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban.
Dijeron pues el rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha hecho de leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. De hecho, interesante que gente mundana, gente realmente mundana que no pertenecía a Israel para nada, sabían que había leyes, que por esa razón le iba bien y le iba mal al ser humano. El rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y oye, habite allí y resume la ley del Dios del país. Qué interesante esto, lo cual me dice que el Dios de Asiria era en ese momento Jehová. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Qué interesante que gente mundana se haya dado cuenta de eso. De hecho, en el canon de Asiria tenía por Dios a Jehová, lo cual es interesante. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Hebrón hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima. Los sabios hicieron a Nibás y a Tartak, y los de Sefarvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech. En Amalek, Dios es Sefarvaim. Entonces aquí hay nombres de dioses. Adramelech y Anamelech. También a Jehová hicieron los del bajo por los sacerdotes de los lugares altos que se ubicaban para ellos en los templos lugares altos. También a Jehová y honraban sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Entonces aquí vemos cómo había como un poseo, o sea, cómo van a temer a Dios y adorar a otros dioses. De hecho, eso hacían. Sabían la ley y todo, pero adoraban a otros dioses. Qué interesante, dice: temen a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses ni los adoraréis, ni les serviréis ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová que sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, y a este temeréis, a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos de la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, no temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así tuvieron aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces aquí vemos como una doble moral, o sea, de hecho es lo peor que pueden, una de las cosas, de las peores cosas que puede hacer el creyente: saber de Dios y adorar a otros dioses ajenos. Dice la Biblia que es mejor no haber conocido a Dios que haberlo conocido y dejado. Bueno, entonces, y de hecho, hasta el día de hoy, dice, así hacen hasta hoy. Así hacen hasta hoy. Incluso yo vi unos papiros en Israel. De hecho, Israel tiene su cultura muy propia. En Israel de hoy, que encontraron unos papiros con o sea, era como una doble pirámide unida. O sea, por la base. Así, hay un papiro que se hace así. Y dentro de este tipo de papiros que son clásicos de los judíos, clásicos de la cultura judía, que solamente se hace ahí, había cosas que adoraban a Befemot. No, sí, hay o sea, sí, adoraban al diablo, pues, Señor reprenda. y eran judíos los que lo hicieron, porque ese tipo de papiros son clásicos de la cultura judía. Solamente lo hacen ellos.
Bueno, dice así hacen hasta hoy. Interesante. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué aprendimos hoy? Que es mejor estar con Dios que sin Él. Es mejor siempre estar con Dios. Por sí, pues sea porque es lo correcto y porque así conviene. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.